ciudadanos. Hoy nos metemos a fondo con una de las mentes más complejas y sinceramente más contradictorias del siglo XVII, Blaise Pascal. Totalmente. Hablamos de una figura que es, es que es imposible de encasillar, ¿no? Imposible. Era matemático, físico, inventor y de repente un filósofo atormentado y un creyente con una fe casi febril. Un polímata en toda regla. Y creo que su vida fue eso, una búsqueda constante, una carrera para entenderlo todo, desde cómo funciona el universo hasta, ¿qué hacemos aquí? Y ahí está el gran rompecabezas que vamos a intentar montar hoy. La pregunta central es esa: ¿cómo la misma mente, una mente tan rigurosa que exige pruebas para todo, puede a la vez sumergirse en una fe que, por definición, se escapa de la lógica? Exacto, esa dualidad es la clave. Y todo empieza con un niño prodigio que además fue educado en casa por su padre. Y lo de niño prodigio se te da muy corto. Las anécdotas son casi de no creer. Es que la imagen es potentísima. Con 12 años, sin haber estudiado geometría formalmente, se pone a redescubrir por su cuenta los principios de Euclides. Y no con un libro, no. Con un trozo de carbón en el suelo. Es alucinante, redescubrió las primeras 32 proposiciones él solito. Y la cosa no para ahí. A los 16 escribe un tratado sobre secciones cónicas que es de un nivel... De un nivel altísimo, sí. Tan alto que cuando se lo enseñan a René Descartes, que era el gigante intelectual de la época, su primera reacción es de escepticismo puro. No se lo cree. No se lo cree. Estaba convencido de que era imposible que un chaval de 16 años hubiera escrito eso. Pensó que tenía que ser obra del padre, de Etienne. O sea, ¿era pura envidia o de verdad era tan inconcebible? Yo creo que una mezcla. Por un lado, sí, era un logro que desafiaba la jerarquía intelectual de la época. Y por otro, Descartes tenía un ego considerable. Ya. La idea de que un adolescente estuviera jugando en su misma liga, pues como que no le entraba muy bien en la cabeza. Pero claro, este genio no surge de la nada. El entorno que le crea su padre es fundamental. Totalmente. Etienne diseñó una educación a medida para él. Y aquí viene lo curioso. Al principio le prohibió las matemáticas. ¿Le prohibió las matemáticas? Sí. Quería que se centrara primero en los clásicos, latín, griego. Pero claro, ya se sabe, si le dices a un genio que no piense en algo... Es lo primero que va a hacer. Exacto. Fue como echarle gasolina al fuego de su curiosidad. Y esa curiosidad enseguida buscó problemas prácticos. Con menos de 19 años se embarca en un proyecto increíble para ayudar a su padre. Su padre era recaudador de impuestos, que debía ser un trabajo, un infierno de sumas y restas sin fin. Y para solucionarlo, Pascal se pasa casi 3 años diseñando una de las primeras calculadoras mecánicas de la historia, la Pascalina. Una maravilla de la ingeniería de la época. Una caja de engranajes y ruedas capaz de sumar y restar. Yo siempre la había imaginado como un éxito rotundo, pero la realidad fue un poco distinta, ¿no? Mucho más complicada, sí. Fue un hito técnico, un precursor de la computación, sin ninguna duda. Pero comercialmente... Un fracaso. Pues sí, fue un fracaso. Eran carísimas, muy complejas de fabricar, delicadas de usar. Al final se construyeron unas 20 y se convirtieron más en un objeto de lujo. En plan, un juguete para ricos. Exacto, un símbolo de estatus. Pero nos muestra una faceta clave de Pascal. No era solo un teórico, era un ingeniero que quería resolver problemas del mundo real. Vale, entonces tenemos al genio matemático y al inventor. Pero su curiosidad no se detiene y se lanza a por una de las ideas más antiguas de la física. Se lanza por un concepto que llevaba más de 2000 años ahí, el horror vacui de Aristóteles. El horror al vacío. La idea de que la naturaleza no puede soportar un espacio vacío. Justo. Una creencia que defendían gigantes como el propio Descartes. Y llega Pascal y dice, un momento, ¿y si estáis todos equivocados? ¿Y cómo lo demuestra? Con experimentación pura y dura. A partir de 1647 empieza a trabajar con la presión, el vacío. De ahí salen inventos como la prensa hidráulica o la jeringa, que se basan en sus principios. Y su gran idea es que si el aire tiene peso, como ya intuía Torricelli, la presión debería ser menor cuanto más alto subes. Exacto. Y aquí es donde entra la famosa historia del experimento del Puy de Dôme. Que es una de las grandes anécdotas de la ciencia.
Totalmente. Pascal estaba convencido de su teoría, pero su salud era muy frágil, así que no podía subir él mismo la montaña. Y recluta a su cuñado, Florent Perrier. Eso es, le da instrucciones detalladísimas. La misión: subir al Puy de Dôme, una montaña de casi 1500 metros, con un barómetro de mercurio y medir la presión en la base y en la cima. La descripción que hace el propio Perrier es como leer una novela de aventuras. Cuenta cómo suben, miden la columna de mercurio abajo. Y el resultado es exactamente el que Pascal había predicho. Perrier escribe asombrado que en la cima la columna de mercurio ha bajado casi 8 centímetros. ¿Una barbaridad? Y lo repite varias veces. Sí, en distintos puntos de la cumbre, y el resultado es siempre el mismo. Al bajar, vuelve a medir y la columna recupera su altura original. La prueba era irrefutable. Se carga 2000 años de filosofía con una caminata por el monte. Y esto es clave, porque no es solo un experimento sobre el aire. Es casi un manifiesto sobre cómo se debe hacer ciencia. De hecho, en una respuesta a un crítico, Pascal escribe algo que suena increíblemente moderno. A ver. Dice: para demostrar que una hipótesis es evidente, no basta con que todos los fenómenos se sigan de ella. En cambio, si conduce algo contrario a un solo fenómeno, eso basta para establecer su falsedad. Un momento. ¿Me estás diciendo que está formulando básicamente el principio de falsabilidad de Karl Popper? Siglos antes que Popper, ¿sí? ¡Qué locura! Está sentando las bases del método científico moderno. Está diciendo: no me importa cuántas cosas encajen en tu teoría. Si encuentro un solo hecho que la contradiga, tu teoría está mal. Es una revolución. Pero mientras su mente científica alcanza esta claridad, por dentro se está cociendo otra tormenta, ¿no? Aquí empieza el giro hacia la fe. Empieza en 1646, su padre tiene un accidente, se rompe la cadera, y lo cuidan 2 médicos que son miembros del jansenismo. ¿Y qué era el jansenismo exactamente? Suena a algo muy riguroso. Y lo era. Era una corriente dentro del catolicismo, muy influida por San Agustín, que ponía el foco en el pecado original, en la corrupción del ser humano, y sobre todo en la necesidad de la gracia divina. Una visión bastante austera, ¿no? Muy austera, sí. Y ese primer contacto deja una marca muy profunda en Pascal. Pero el momento que lo cambia todo de verdad llega unos años después. La famosa Noche de Fuego. La noche del 23 de noviembre de 1654. Pascal vive una experiencia mística, una revelación de una intensidad brutal. No sabemos qué pasó, pero fue tan potente que justo después coge un pergamino y escribe una nota que empieza con una sola palabra: fuego. Fuego. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y los sabios. Esa distinción es demoledora. Es un rechazo frontal al Dios de la razón, al Dios de Descartes, que es como un relojero que pone en marcha el universo y se va. Claro. Él abraza al Dios personal y vivo de la Biblia. Y el detalle más increíble es lo que hizo con esa nota, el memorial. La cosió en el forro de su abrigo. Y la llevó consigo siempre. Siempre. Cada vez que cambiaba de chaqueta la descosía y la volvía a coser en la nueva, en secreto. Se descubrió por casualidad después de su muerte. Es un gesto de una intimidad increíble, un ancla secreta. Y a partir de esa noche, el Pascal científico casi desaparece. Prácticamente. Abandona casi por completo las matemáticas y la física para volcarse en la teología. Y de ahí nacen sus 2 grandes obras escritas, las cartas provinciales y, sobre todo, los pensées, los pensamientos. Que en realidad no es un libro, sino un caos de notas, fragmentos, apuntes. Exacto. Eran los ladrillos para una gran defensa de la fe cristiana que nunca llegó a terminar. De ahí sale una de sus frases más famosas. El hombre no es más que una caña, la más débil de la naturaleza, pero es una caña pensante. Y es en los pensées donde se sumerge en la condición humana con una lucidez que asusta. Uno de sus conceptos centrales es la desproporción del hombre. ¿En qué consiste? Nos describe como seres atrapados entre 2 abismos, 2 infinitos, el universo infinitamente grande, que nos supera, y el mundo infinitamente pequeño de los átomos, que tampoco podemos comprender. Estamos en medio sin entender nada. Y de ahí viene esa frase que a mí me pone los pelos de punta. El silencio eterno de estos espacios infinitos me aterra. Dios, para Pascal somos eso, una mota de polvo consciente de su propia insignificancia, perdida en un cosmos frío y silencioso. La imagen es brutal, te deja completamente desolado. Y supongo que, ante esa angustia, necesitas una salida. Es ahí donde entra la famosa apuesta. Justo ahí.
Porque Pascal sabe que no puede demostrar la existencia de Dios como demostró la presión atmosférica. La razón tiene un límite. Así que cambia las reglas del juego. Totalmente. No te dice te voy a convencer con lógica. Te dice te voy a plantear una apuesta que racionalmente no puedes rechazar. Es casi como si le hablara a un inversor de riesgo. Es exactamente eso. Un argumento pragmático. Te dice, tienes que apostar. Opción A. Apuestas que Dios existe. Si aciertas, la ganancia es infinita, la vida eterna. Si te equivocas, la pérdida es finita, los placeres de una vida corta. Y la opción B. Apuestas que Dios no existe. Si aciertas, ganas algo finito. Pero si te equivocas, la pérdida es infinita. La conclusión, para Pascal, es obvia. Desde el punto de vista de la gestión del riesgo, la única apuesta lógica es vivir como si Dios existiera. ¿Y qué pasa con los que dicen ya, pero es que no puedo creer? Les daba un consejo casi conductista, muy práctico. Les decía, actúa como si creyeras. ¿Cómo? Arrodíllate, ve a misa, usa agua bendita. Empieza por los gestos. La costumbre, decía, doblegará a la máquina, a nuestro cuerpo, y eso abrirá la puerta a la fe verdadera. Es fascinante porque es una fe a la que no se llega por la razón, sino que la razón te lleva hasta el borde del precipicio y te dice, ¡salta! Por eso su crítica a Descartes es tan dura. Escribe, no puedo perdonar a Descartes. No pudo evitar dejarle a Dios dar un toque para poner el mundo en movimiento. Después ya no necesitó más a Dios. Para Pascal, Dios no podía ser una simple pieza en el engranaje. Tenía que ser el centro absoluto de todo. Y sus últimos años son un reflejo de esa creencia llevada al extremo. Un ascetismo brutal. Desarrolló esa idea de que la enfermedad es el estado natural de los cristianos. Sí, porque nos libera de las pasiones del mundo. Vivía en la pobreza, rechazaba cuidados. Pero, incluso en esa etapa final, su mente de ingeniero tuvo un último destello de genio. Y cuando piensas que ya no te puede sorprender más, el tipo, enfermo y dedicado a la teología, se pone a inventar el transporte público. Es que es increíble. En sus últimos meses de vida, diseñó y ayudó a lanzar en París los carroces à 5 sols. Los carruajes a 5 sueldos, la primera red de transporte público urbano del mundo. Literalmente. Un sistema de carrozas con rutas fijas, horarios y un precio único. El concepto era absolutamente revolucionario. Es como si no pudiera evitar resolver problemas, ya fueran teológicos o de atascos en París. Murió muy joven, con 39 años. Sí, en 1662. Nunca se supo la causa exacta, aunque la autopsia reveló problemas muy graves. Sus últimas palabras, dicen, fueron: que Dios nunca me abandone. Un final que es un resumen perfecto de toda su vida, ¿no? Totalmente. El hombre que había medido el universo y construido máquinas para calcularlo, enfrentándose al último misterio aferrado a su fe. Al final, el legado que nos deja es inmenso. Te deja la primera calculadora, las bases del método científico y a la vez una de las reflexiones más crudas sobre la fe, la duda y la condición humana. Un viaje desde la certeza absoluta de la geometría hasta la incertidumbre total de la existencia. Y para seguir dándole vueltas a esa dualidad, hay un pensamiento suyo, el 282, que quizás lo resume todo. A ver, dímelo. Escribe: conocemos la verdad no solo por la razón, sino también por el corazón. Es por este último que conocemos los primeros principios. La razón, que no tiene parte en ello, intenta en vano combatirlos. Es potentísimo. El corazón y la razón. Lo que nos deja una pregunta final flotando en el aire. Para una mente como la de Pascal, ¿representan la razón y el corazón dos caminos distintos, pero igualmente válidos para llegar a la verdad? O por el contrario, son dos dominios en un conflicto permanente, donde uno debe rendirse para poder entender los misterios más profundos. La pregunta, como su obra, queda abierta.